Bueno, sin darnos cuenta, el Señor nos trajo por el estudio bíblico de la carta a los Efesios. Hay cartas que son muy importantes y que tienen una tremenda estructura teológica, lo cual quiere decir que tiene verdades muy profundas del Nuevo Testamento, como son principalmente Romanos, pero esta de Efesios también. Efesios tiene, como vimos en los capítulos 1, 2 y 3, una visión de lo que debe ser la verdadera relación del Señor con nosotros. Ya en la parte final de la epístola de Efesios se remite un poco a una lista de obstáculos que se interponen entre la santidad con Dios y el alma de el creyente carnal. Entonces, vamos primero que todo a aclarar el sentido de estas listas, porque la interpretación más carnal que podemos hacer es la de precisamente una serie de prohibiciones, y no es tal. Yo quisiera que entendiéramos esto desde el mismo momento en que empezamos hoy. Por lo pronto leamos versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Efesios en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esto es como una especie de introducción a la exhortación, que es palabra como espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aprovecho esa palabra que estoy citando para explicar qué es eso de partir el alma del espíritu. Ocurre que como criaturas de Dios veníamos comandados por el alma, en cuanto a que el alma oía fuertemente los reclamos del cuerpo, o sea, los apetitos, las pasiones, los deleites, las necesidades fisiológicas, y las procesaba rápidamente para darse una especie de argumento o de permiso por el cual pudiera satisfacer esas pasiones carnales. Entonces el inconverso está controlado por su mente, y lo que no se da dando cuenta es que a medida que avanza en la vida son más los argumentos, o sea, las disculpas, las medias verdades, las mentiras, las que gobiernan su vida. Cuando llegamos a Cristo, en el nuevo nacimiento, Él nos da el Espíritu que es básicamente el órgano de comunión con Dios. Es el órgano también que empieza a entender las cosas de arriba, las del cielo, y empieza a hacerle reclamos a la mente y al cuerpo, por decirlo de esa manera, para que no se sigan las inclinaciones que se tenían hasta ese momento. Entonces empieza el conflicto. ¿Quién toma el control? ¿El espíritu del hombre o el alma del hombre? Y pues ya sabemos, lo hemos dicho muchísimas veces, que gana siempre aquella porción del ser humano que está más fuerte. Si el ser humano le está alimentando continuamente los pensamientos y los argumentos a la parte intelectual y almática o alma del ser humano, pues obviamente este personaje no va a madurar en su iglesia cristiana, en su estudio bíblico, va a asistir de pronto como un simpatizante a la causa de Cristo y a ciertos principios, pero no va a ser nunca un compromiso ni una entrega completa. Es por esa razón que la palabra establece una serie de listas de lo que llamaríamos pecado, pero hoy queremos entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. El propósito de estas listas es que el espíritu se fortalezca para que tome el control del ser humano, y no ya el alma, no ya la mente, el intelecto, las emociones y las pasiones, sino
el espíritu que está conforme al Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu humano se va llenando más y más de la palabra a medida que la estudia, así como ustedes que asisten juiciosos y puntuales a los estudios bíblicos del miércoles y del jueves. Con eso están fortaleciendo el espíritu y por tanto están tomando cada vez más y más decisiones espirituales, o sea, acordes a la palabra de Dios. Se está fortaleciendo el verdadero centro de control o la cabeza que debe tener un verdadero hijo de Dios. Pero hay ciertos conceptos con respecto a la palabra pecado que se han vuelto rituales, diría yo, se han vuelto rutina. Y entonces, siempre que vemos esa palabra, inmediatamente nos crispamos, sentimos un malestar interior y decimos, ya me van a regañar. Por favor, una vez más, quiero que tomen esto que estamos hablando y lo coloquen en su corazón y en su espíritu. El ser humano que no conoce a Cristo no tiene muchas batallas internas porque el que comanda es el alma. Pero el cristiano que quiere subir en la escala espiritual, que quiere madurar, que quiere estar más cercano en comunión con Dios, va a tener continuos conflictos entre el espíritu y la carne, porque la carne, dice Romanos 8, no quiere obedecer a Dios ni tampoco puede, ni quiere ni puede. Y esa es la carne de Luis y de Roberto y de Patricia y de Rosita. Toda la carne humana está en conflicto con Dios. Entonces no se trata de que es que el pastor me cogió entre ojos y hoy la prédica me la dirigió a mí. No, hermano. El concepto espiritual es que debemos entender esa batalla que todos tenemos para saber qué fortalecemos y qué desechamos. En Juan 5:13, el Señor nos enseña algo que es muy muy importante. Dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era. Aquí se refiere a ese paralítico en Betesda que recibió la orden del Señor y se levantó de su camilla. Ese dice aquí que no sabía quién era el que lo había sanado. Sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Hizo lo que el Señor le ordenó, fue a purificarse, según lo que el Señor le había dicho, y se quedó solo. Pero miren lo que dice Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Ahí hay una revelación muy grande con respecto al argumento que nos da la carne, que podemos pecar y no pasa nada. Eso no pasa nada, tranquilo, eso nadie se va a dar cuenta. Pero espiritualmente siempre hay consecuencias cuando nuestro pecado no ha sido debidamente tratado. También quiero poner en claro la doctrina del pecado en cuanto a que fuimos limpiados del pecado por la muerte en la cruz del Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, pero que por llevar la carne con nosotros, y por alguna razón el Señor no la quitó, entonces esa carne nos puede hacer caer momentánea y transitoriamente, y ese pecado, esa caída, es la que debemos llevar en confesión nuevamente cada día, si es necesario, para que seamos perdonados por ese pecado durante la vida cristiana. Entonces son dos visiones: perdonados de todo pecado por la gracia del Señor, pero nuestro pecado cotidiano debe presentarse. A esto es a lo que se refiere el Señor cuando le dice al cojo, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Cuando somos hijos de Dios, el Señor tiene que disciplinarnos, porque si no lo hace, entonces nos entregaría a juicio. Satanás se levantaría y diría algo así como esto: no es que ese es hijo de Dios, pero mira, ahí está pecando, perdóneme Dios, pero ese
dizque hijo suyo, me pertenece a mí, es mío. El Señor dice, no es tuyo primero, porque la sangre de Cristo ya lo perdonó. La gracia es suficiente, y porque si Él no me ha pedido perdón, yo lo disciplino. Entonces tú no tienes nada que hacer aquí, Satanás, fuera de aquí. Esa es la razón de la disciplina y del trato, a menos que confesemos nuestro pecado, y aún habiéndolo confesado, a veces tenemos que asumir las consecuencias, con alguna frecuencia, de ese pecado. Eso nos sirve muchísimo, mis hermanos, si somos sabios, para entender por qué debemos tener una batalla campal contra el pecado. Más exactamente, entregarnos al poder del Espíritu Santo, el poder santificador, que hace que el pecado pierda el control que tiene sobre la carne, sobre nosotros, y entonces podamos vivir cada día más y mejor en la gracia, sin pecar, que es lo ideal, aunque la ausencia de pecado total y definitiva solamente se va a producir en el momento de la glorificación, en el momento en que venga el Señor por su iglesia. Creo que he sido suficientemente puntual como para que nadie esté confundido. Estas listas, que están en varias de las epístolas del Nuevo Testamento y de pasajes del Antiguo también, tienen ese propósito, hacernos conscientes de nuestra lucha contra el pecado y, por consiguiente, acudir en dependencia total al Señor para que Él, con su poder, quite el pecado de nuestras vidas. Por eso dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. No podemos entender este versículo si no comprendemos lo que dije hasta aquí, desde hace 10 minutos. Sería imposible para ningún mortal el ser imitador de Dios, que tiene la naturaleza de inmortal, de eterno, y muy, muy alta en comparación al nivel espiritual del ser humano. No podríamos ser imitadores de Dios, pero por nuestras fuerzas, pero con la gracia y el poder del Espíritu Santo sí podemos imitarlo. Yo quiero citar un hecho real que ocurrió hace varios años, tal vez unos 4 o 5 años. Me llamó un conocido, me dijo, es que usted no sabe la batalla que yo tengo con los malos pensamientos. Le dije, yo la sé, todos los creyentes tenemos esa batalla. No, es que usted no sabe, es que esos pensamientos vienen, y si yo no le doy salida a esos pensamientos, si no los consiento, pues me enloquezco. Le dije, mire hermano, usted está confundiendo o no conoce bien la palabra. Si usted conociera el poder del Espíritu Santo, no me estaría diciendo esto. A un creyente verdadero, el pecado no le va a ganar. El pecado crónico, así como lo está planteando usted. El pecado ocasional puede que venga, pero rápidamente el cristiano se va a poner en paz con Dios. Entonces, yo le aconsejo que oiga más la palabra, que conozca mejor el poder del Espíritu Santo, que le clame a Él de día y de noche, que su oración sea más sincera y que le diga que no quiere pecar. Porque a mí me parece que usted está queriendo pecar. Y es así. Cuando queremos caminar en santidad y en pureza, el Señor nos ayuda. Cuando queremos imitar a Dios y a Jesucristo, el Señor trae un poder inconcebible sobre nuestras vidas y nos va santificando más y más. Pero se necesita que queramos precisamente comprender el pecado y entender que cada pecado tiene una consecuencia, a menos que lo confesemos rápidamente. Y continúa el versículo 2, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es un amor imposible el que está pidiendo esta palabra. Amar como Cristo amó, es decir, llegar hasta la cruz por alguien que nos necesita, lo podemos hacer solamente con el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, con la confianza en Él, con la comunión,
con la entrega y el compromiso. De eso se trata el tema de hoy, de saber que entre más busquemos a Dios, más limpios vamos a estar y mucho más cercanos de una meta cada día más alta. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, de eso se trata. El incienso que sube al cielo, las oraciones de los santos, aquellos que quieren caminar en santidad. Hay muchísimos testimonios en la palabra de Dios y también en la historia de estos 2000 años de verdaderos creyentes entregados y comprometidos con Dios que quisieron caminar en santidad. Uno de ellos que cito con frecuencia es Juan Wesley. Él es el padre del movimiento metodista que se tomó algunas iglesias porque él estableció unos puntos claros sobre la santidad. Que sea un método que se adapte a todos los creyentes, pues puede que sí, puede que no, eso no importa, pero lo cierto es que el testimonio de Wesley hace 300 años o 400, no me acuerdo exactamente la fecha, es muy vívido y muy diciente de que lo mismo que le pasó a Wesley y a Spurgeon, le pasó a Pablo, le pasó a Pedro y a todos aquellos que están consignados en la historia. Y después de él, tantísimos hombres, tantísimos varones y mujeres de Dios que han querido tener una vida comprometida, una vida de matrimonio real y efectivo con Dios. Hoy estamos invitando a que haya fuego en el corazón de cada uno de los oyentes, fuego de santidad, fuego de erradicar el pecado. Versículo 3 empieza con la lista, pero que la inmoralidad y toda pureza o avaricia, en Reina Valera dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Fornicación viene de la palabra griega porneia, de donde viene pornografía, y se traduce directamente como prostitución, y es toda forma de relación sexual que no está permitida por la palabra de Dios. Eso incluye el adulterio, el incesto, todas las aberraciones que hoy en día estamos viendo, pero a nivel físico, porque a nivel espiritual también incluye toda infidelidad espiritual para con Dios y su palabra. Es prostitución, es adulterio, abandonar a Dios y sus cosas. Entonces, tenemos uno de los primeros pecados que nos exhorta, hermanos, a mantenernos en fidelidad con Dios, mantenernos pegados a Él sin decaer. Y si estamos debilitados, en una oración le pedimos, Señor, levántame para ti, para que yo no me aparte para nada. Es muy triste como pastor o como miembro de una congregación ver, como me ha tocado a mí y a mi esposa, ver a personas conocidísimas con las cuales estuvimos juntos muchos años y que incluso llegaron a ser más que ovejas, pero que hoy están caminando caminos de apostasía porque se dejaron convencer de falsos maestros y profetas, porque en su corazón nunca hubo una fidelidad declarada y comprometida a las cosas de Dios, no al pastor, no a la iglesia, a Dios, a Cristo. Hermano, hermana, mira al Señor como tu esposo, al cual le debes una fidelidad total y exclusivista. Es con Él y nada más que con Él. Y eso te va a hacer que entonces evites cualquier tentación de apartarte de Él. Además que el apartarse es muy probable que esté poniendo en juego la vida eterna. Entonces aquí tenemos que la porneia no es solo la parte sexual, es también la parte de fidelidad del corazón. La impureza, dice, o inmundicia en la Reina Valera. Inmundicia es física o moral, es la concupiscencia que vemos en otra parte. Hagan de cuenta una casa
sucia. Un templo para Dios lleno de ladrones y comerciantes. Un templo que somos nosotros, no completamente dedicado al Espíritu Santo, sino pensando quizás en dinero, quizás en fama, quizás en poder, cualquier otra cosa que no sea la total y exclusiva dedicación al Señor. Esa es la inmundicia. Y la avaricia. Vamos a ver que esa avaricia más adelante tiene que ver, junto con otros pecados, con la idolatría. ¿Por qué estas palabras así? Avaricia, el amor al dinero. No solo al dinero, mis hermanos. Entendido espiritualmente es amor a las cosas materiales. Aquella persona que quiere figurar en su puesto simplemente para que le aumenten un salario o para que lo promuevan a un cargo más elevado. Eso está bien, pero si esa es la única motivación, tememos entonces que esa persona ya se corrompió de avaricia. Ya no está contenta con lo que tiene, sino que quiere más. Antes se ganaba 4 millones, ahora quiere ganarse 20. Y cuando se gane los 20 va a ver que no es suficiente, querrá ganarse 40. Y de pronto en ese punto puede caer en algo que no es correcto. Ese es el problema del amor al dinero, raíz de todos los males. Entonces, la palabra nos exhorta a estar contentos con lo que tenemos. Entonces ser mediocre. No confundamos. Estamos hablando a nivel espiritual. Yo puedo querer mejorar. Debo querer mejorar. Y sin embargo, espiritualmente, puedo andar conciliado con el hecho de que tenga contentamiento con lo que Dios me ha dado hasta el momento. Poco o mucho, no importa. Contento con eso porque sé que Dios me está probando o en lo poco o en lo mucho. Quizás para darme más o quizás para quitarme lo que tengo ahora. Para probar mi corazón. Estos 3 pecados, como dije, están relacionados más adelante con la idolatría, porque cada uno de estos es idolatría a algo. La inmundicia es idolatría a la sensualidad, es un demonio de sensualidad. La fornicación, la inmundicia es un demonio de pereza interior, de mediocridad. Yo no quiero hacer las cosas como para Dios. Y la avaricia es un espíritu de cosas materiales, de dinero. De hecho, la traducción en el Evangelio de Mateo es Mamón, el dios Mamón, Dios con D minúscula, porque el dios Mamón era un dios que se dedicaba a producir dinero para los que lo buscaban a él. ¿Cuántos demonios estarán moviendo nuestras inclinaciones mundanas, terrenales y profanas? Y no lo sabemos. ¿Cuántas veces tendremos un demonio parado en nuestro hombro insinuándonos cosas que no son de Dios? Y nosotros creyendo que son nuestros pensamientos y que son deseos legítimos, cuando en realidad están todos atentando contra Dios porque lo estamos sacando del primer lugar. Por eso decía que son inclinaciones idolátricas. Versículo 4. Tampoco haya obscenidades, dice en Reina Valera, palabras deshonestas, ni necedades ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Reina Valera dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Si ustedes se fijan bien en este versículo, van a mirar que son cosas completamente mentales. Palabras deshonestas son malos pensamientos expresados en vulgaridades en palabra, pero vienen de la mente. Las necedades son pensamientos que no tienen sentido, que son carentes de profundidad, de propósito. Y las truhanerías son trampas, son maldades que se piensan contra otros. No convienen, sino antes bien con la boca expresar acciones de gracias. La palabra no solamente nos muestra la enfermedad, sino que nos da rápidamente el remedio.
cuando sea la boca la que está pecando, el remedio es sencillo, es alabar a Dios, así te cueste. Empiezas a decir, bendito seas tú, Señor, te alabo, Dios, hoy por tu grandeza. Bendigo tu nombre, Señor, y lo exalto aquí en mi vida. Tú empiezas así. Inmediatamente esa alabanza aparta toda palabra obscena y todo pensamiento pervertido. Y Satanás sale huyendo por virtud de esa alabanza. Creo que nos falta alabar más, mis hermanos, de día y de noche. Cuando tengas una pesadilla, cuando te levantes de noche y no sepas qué hacer, alaba a Dios. Cuando estés angustiado, afanado, algo que debiera resolverse y no aparece, alaba a Dios. Aunque no tengas la solución ya, alábalo. Porque la alabanza es declarar la grandeza de Dios. Y eso agrada al corazón de Dios porque está viendo un corazón humano con fe. Y entonces el Señor viene y se respalda a sí mismo. Tú me dijiste que yo soy grande, quiero mostrarte mi grandeza. Tú me dijiste que mi nombre es poderoso, quiero mostrarte el poder que yo tengo. Y entonces empiezas a ver bendiciones después de haber alabado. La vida cristiana es mucho más sencilla, mis hermanos, y mucho más gozosa, pero es que no hacemos las cosas que debiéramos hacer, que nos han enseñado varias veces, quizás porque no hemos entendido el sentido. Pero con todo esto que estamos diciendo, con la oración y la alabanza, lo que estás buscando tú es que el pecado se aparte de tu vida cuanto antes, para que no lleguen las consecuencias de ese pecado. Porque la primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Tremenda esta palabra porque está diciendo que aquel que tiene un pecado repetitivo es que no ha confiado en el poder sanador, restaurador de Dios, el poder del perdón de Dios, la confianza en que mi Dios llegue y me limpie. O quizás no sea falta de confianza, pero sí es amor al pecado. Ay, es que eso me gusta tanto, no, que yo no quiero que se me sea quitado. Y entonces el diablo dice, con que dices que tú eres hijo de Dios, más bien pareces hijo mío, ven para acá, hijo mío, porque todo el que practica el pecado es del diablo, así esté con una Biblia debajo del brazo. Porque miren lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la idolatría? La palabra lo dice. Latreia es adoración a los ídolos. Y los ídolos son representaciones físicas de demonios y otras entidades espirituales de oscuridad. Entonces esta palabra nos está diciendo que el pecado, cuando se convierte en ídolo, atrae demonios. Y por esa razón, cuando estamos pecando en forma repetitiva, nos sentimos apartados de la comunión con Dios, apartados de la palabra, ya no queremos leerla, apartados del entendimiento de la palabra, ya no la entendemos, apartados de la predicación, ya nos aburre la enseñanza de Dios, cuando era todo lo contrario, cuando estábamos actuando como hijos de Dios. Entonces la parte espiritual de luz se nos va alejando, se va oscureciendo, porque estamos llenos de demonios. En el versículo 5 dice, de Efesios 5:5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, ahí vuelve y lo dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Reina Valera dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Qué tremendo! No, es que el Señor comprende, el Señor salva, el Señor... Yo puedo estar aquí un tiempo como cristiano, yo sé que el Señor me va a perdonar cuando llegue el momento. Hermanos, no sé, creo que hemos explicado en profundidad por qué llegó una pandemia y por qué los tiempos cambiaron tan drásticamente desde hace 3 años para acá. Y no solo al mundo inconverso, porque a él le cambió para que buscara a Dios. Hoy la gente está aterrada, está llena de ansiedad, está llena de inseguridades, está sin esperanza, pero no buscan de Dios. Y a los cristianos nos llegó también la pandemia y estos tiempos tan difíciles para que nos aviváramos, para que sacudiéramos la pereza espiritual, la indiferencia, la mediocridad y nos cuestionáramos sobre si en realidad queríamos estar con el Señor en comunión o no. Si solamente teníamos una religión que tranquilizara conciencias o si lo que estábamos buscando era el camino de la santidad, porque el Señor viene en cualquier momento y viene solamente por el pueblo que es de Él. Lo dice aquí claramente: ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino milenial no va a entrar ninguno de estos, mucho menos a las bodas del Cordero. Qué sorpresa tan tremenda van a tener las iglesias cristianas del siglo XXI. Iglesias que se han acomodado en su silla a oír predicaciones simplemente como quien oye discursos políticos, bostezando delante de ellos, no entendiendo nada, y sus vidas en desorden, sus vidas en necesidad absoluta del poder de Dios, pero no se levantan a buscarlo, porque en el fondo no creen, no confían en este Dios. Vamos a dejar por hoy así.